Buenas noches, mi gente letrada, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Círculo. ¿Cómo están, bandera hermosa? Bien, ¿Bien? bien, ¿Todo muy bien? bien, todo bien. Qué bueno. ¿Ustedes qué tal? Bien, bastante Muy bien, emocionado, estupefacto, Ujú. estupefaciente. No sé. Muy Bien, muy bastante bien. feliz. Ah, qué bueno, eso es bueno. Sí, 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 sí. la verdad es que yo también estoy feliz, ¿Estás estoy feliz? como entusiasmado, vaya. Ujú. Sí, he recibido puras cosas chidas de comentarios de esto, Ah, entonces. sí, Yo sí, también. eso es bueno. Sí, sí, yo Con también. un pinche tiempo encima de que hay cosas que hacer ahorita, pero... Aparte, ¿sabes qué? Les voy a pasar un poco de mi preocupación. Sí, ¿Cómo no? ¿cuál? Se viene el episodio fogatesco. Episodio fogatesco, güey. Sí, sí. Estoy ya pensando en la iluminación, en todo, el audio, la lluvia. Ese día lo vamos a preparar todo, güey, y nos va a salir mal. Sí, Algo. sí. Es No, no, parte va a de... estar bien, va a Sí, estar va a estar bien, muy chido, estar pero algo va a salir fuera de Sí, nosotros. sí, sí. ¿No? Sí, pero eso va a ser, eso es lo original de este De este espacio. pedo, vaya. Ujú, exacto, ¿no? Que Bueno. nada es ensayado, todo es Nada. genuino, entonces esa es la parte chida que vamos a tener, ¿no? Sí. Ujú. Ok, Entonces, pues con la pregunta de siempre y de cada episodio, ¿de qué vamos a hablar Hoy. hoy? Bueno, pues hoy queremos hablar sobre el Holocausto. Es como cuando imprimes algo y le haces así, se ve diferentes colores. No digas pendejadas. No. No, ese es holograma, perdón. Estás bien tonto, güey. A ver, yo tengo duda. Ahorita vas a... ¿Vamos a hablar de lo que es un holocausto en general? O sea, la definición de, Ujú. o del famosísimo... Del Bigotón. famosísimo y el que conocemos la gran mayoría. Ok. De Chaplin malo. El Chaplin Sí, malo. Bien, güey. exactamente. Así Así ya ya podemos podemos. a llamar Chaplin malo. Sí, ¿va? porque así ya podemos No, decirlo porque qué en culpa YouTube. tiene el otro, o sea, compararlo, no, Bueno, hay que sí, ver, claro, hay sí. que ver. No, bueno, pero es un malo, no es él. Pero pues como que no Bueno. merece ese nombre. El bigotón alemán. Sí, el bigotón alemán. El hijo de su rata. El hijo de... Ah, no, El señor Downey. Ajá. ¿Sabes el Downey? Que hacía jabón, güey. Ah, Perdón. No, Sí, sí, pero bueno, perdón. ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, primero hay que comentar que no somos especialistas en el tema. No. Sí, ¿no? claro. O sea, es algo que es un tema muy complejo, es un tema pues nada sencillo, Claro. no es nada agradable, pero al final, bueno, pues es una realidad, pasó y en ese sentido es que vamos a platicarlo hoy, ¿no? Ujú. Sin tratar de ofender a nadie, sin tratar de hacer discursos de lo bueno o lo malo, simplemente como parte de un antecedente o un suceso histórico. Sí, ¿no? recordar lo que vivimos para no sufrirlo otra vez. Exactamente, exacto. Muy bien, muy buena observación. Bueno, pero ¿ustedes qué conocen sobre este tema? Tú o yo. Tú. Yo. Pues yo sé que todo nace por un tema político, ideológico, estúpido. Ujú, ujú. Digo, al final no soy nadie para decir si fueron buenas o malas las causas, pero pues sí considero que no estuvo dentro de lo... Tu padre. Ajá, Ujú, sí, sí, ¿no? sí. Que fue pues un suceso de en los años 40. Ujú, Bueno, Bueno, antes, un poquito antes. 30, Ajá, ¿no? 39, sí, Ajá. sí, sí. Ujú. Y pues durante la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente pues, judía, que fue la que más sufrió, ¿no? En ese aspecto en Europa, Sí, sí. por parte de un señor muy bigotón, güey, que era una persona muy carismática, güey. Pues Sí, es que al se dice, final ¿no? Ujú. tenía que serlo para jalar a un buen de gente, güey. Sí, ¿Tú sí, ves para sus discursos? mover Sí, sí, masas, las ¿no? más que movía, Ujú. cómo se paraba, güey, cómo hablaba. Sí, o sea, tenía personalidad Sí, sí. y todo, nada más que tenía en el cerebro. Sí, Hay un pedacito en la serie de Peaky Blinders Ujú. que uno de, ya casi de las últimas temporadas y capítulos, que empiezan a hacer eso. De hecho, se habla acerca de eso y hay un personaje Ujú. que va a los bares y empieza a dar discursos y de repente le dicen, este pinche loco. Pero después es tanto su fervor y tanta la pasión con lo que lo decía y todo, que todos decían, güey, ¿dónde me inscribo? Sí, O sea, sí, te la creas, quiero, te la exactamente, crees, quiero pues. participar en eso. así eran, güey. Sí, sí. O sea, bueno, yo lo que sé, Ujú. porque me gusta mucho este tema de la Segunda Sí. Guerra Mundial, todo esto. Ujú. Y lo que he investigado es que este güey empezó así. O sea, él empezó entrando en un partido y se metía a las cafés, güey, a las noches de café y juntaba a la banda, les platicaba y ya poco a poco fue juntando como a pues, sus seguidores Ujú. y ya se empezó a expandir.
pero así empezó en general. Pues Como ese movimiento. gran movimiento, güey. Sí. Y bueno, pues normalmente, ¿cómo es que sabemos del tema? Pues, o sea, primero la escuela, ¿no? Claro. O sea, nos dan libritos a leer sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial, y pues empiezas como a entender el tema, ¿no? Ujú. Pero pues estás chavo y dices, ay, ¿eso qué? ¿No? Qué aburrido, la historia universal, no me gusta, no me interesa, ¿no? Y bueno, ¿qué otra manera de pues saber sobre la historia y todo este fenómeno horrible que sucedió? Pues muchas veces lo sabemos por los libros, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de libros podemos acceder a el tema, sobre Ujú. todo, ¿no? Pues ahí podemos hacer una lista grande de autores, ¿no? O temas de libros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que escribió Elena Poniatowski. Ujú. Eso es bien interesante, ¿no? Porque Sí. pues aunque ella no es judía, pero sí pues tiene Tiene que ver, ¿no? sí, Con sí, eso. tiene un Ajá. antecedente de su familia, ¿no? Digamos Elena es así. la de los juicios de Nuremberg. No, Esa es otra. sí. Ok. Bueno, ella trabaja mucho sobre los hornos de todo este, pues, sí, este tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué libros conocen? Los hornos. Mi lucha, Ajá, mi lucha. que es una basura de libro, güey. Pues A es ver. que Es que es entrar en una ideología muy estúpida, güey. No sé. A mi pensar está muy tonto lo que dice él, pero no quiero entrar en ese pedo. Pero pues tampoco me aporta mucho, güey, ¿sabes? O sea, como a mi persona el libro no me aporta. A la historia, pues claro que es un gran aporte, ¿no? Porque ahí te das cuenta de cómo él pues era su pensar. Claro, ¿no? sí, al final del día es eso, ¿no? O sea, siempre va a estar plasmado un poco tu ideología, ¿no? Ana Frank, por ejemplo. Ándale, el diario de Ana Frank, es como clásico que en las escuelas te lo hagan leer, ¿no? A fuerzas. Por ejemplo, este libro del niño de la pijama de rayas, ese también, digo, hay película, pero el libro está muchísimo mejor, ¿no? Justo que mencionas ahorita las películas, como que caí en el tema de tantas películas que vi que se me hace muy... Ay, otra vez. O sea, de guerra, Bastardo sin Gloria, Bueno, pero eso es sátira, güey. pero al final todo el tema es así como de, ay, otra vez. O sea, como que sí abusaron, desde mi perspectiva, del tema económico, cinematográfico, para explotarlo. Y a mí, honestamente, hay muchas películas que prefiero no verlas. O sea, porque digo, ay, otra vez de lo mismo, ya sé qué pasa. No sé, no se me hace un tema así como... En película, ay, vamos a ver esta, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y para ti? No, yo soy un teto. Soy un teto, güey. Me he visto todas. La lista de Schindler. La vida es bella. La vida es bella, el pianista. El pianista. Hay otra que no tiene que ver con este partido, pero igual es de los campos de concentración. Muy buena, muy buena. Y pues ahí narra un poquito de esa historia. Pero a mí sí me gusta mucho. Sí. Creo que está ahí uno que se llama El Tatuador de... No, hay uno que es el fotógrafo. Hay uno el fotógrafo y también el tatuador. Está muy buena, sí. En Netflix hay uno que se van a África y su fotógrafa era una mujer. Se vuelve loca, güey, así loca con con las tribus africanas. O sea, porque tú ves un africano, pues son de piel oscura, ¿no? Y ella se volvía loco, güey, porque pues los ves y son como, los describe, pues sí feo, güey, como simios. Pero, pues sí, güey, ¿no? O sea, a ver, pero está padre, porque al final pues buscaban algo, no sé, pero sigamos. Sí. Entonces, como que a ti no te late la idea de ver pelis. No. Por ejemplo, las he visto, pero como que después de volverlas a ver o el tema es así como de, no, ya no. O sea, y no quiero decir que no las vean así, porque al final, como decías al inicio, tienes que saber lo que pasó, pues para que ya no lo repitas, ¿no? Sí. Pero también no siento que le hago como apología, no sé, no me llama la atención, la neta. Por ese tema voy, no tanto por el que hayan sido unas películas feas, porque al final hay unas que, sí. Digo, el tema es fuerte, pero y hay unas muy bien desarrolladas, ¿no? Sí. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, hay una, ahorita me acordé, la de Nunca te vayas sin decir te quiero.
No sé, ¿no la has visto? No. Está padrísima esa película. No recuerdo. A mí lo que me gusta del rescate de las películas es, a lo mejor sí, como dices tú, el tema es como el mismo, ya te sabes la historia, ¿no? Pero siempre hay como pequeñas cosas que te hacen ver la realidad de ciertas personas, ¿no? Okay. Por ejemplo, en esta película de Nunca te vayas sin decir te quiero, una escena que a mí me dejó así como impactada, evidentemente es todo este asunto de los judíos, bla, 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 pero al final, o sea, uno de los, o sea, el papá de una chica siempre buscaba sus pertenencias, que él decía que las había guardado, las había ocultado en un área, y él siempre caminaba las mismas calles buscando ese sitio, ¿no? Porque quería encontrar sus tesoros, digamos, ¿no? Y tú dices, pues está cañón, ¿no? O sea, al final del día, ¿qué tanto ese tipo de efectos, de sucesos marcaron la vida de la gente, ¿no? Pero, entonces, o sea, ¿sí los enterró? Sí los entierra, pero obviamente, o sea, nunca va a dar con ellos, ¿no? O sea, imagínate. Es que sí se devastó todo, ¿no? Sí, entonces se ahí devastó, perdió una coordenada de muchas cosas, ¿no? Entonces ese fue su gran trauma en esa película. Digo, está muy interesante la película, pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue ese rollito, ¿no? De que el señor aferrado a un pasado, ¿no? O sea, su tesoro, su riqueza, y eran sus fotos y toda esta cosa, ¿no? Entonces, como que siempre hay un algo particular en estas películas, aunque por lo general, pues, sean el mismo tema, ¿no? Bueno, yo lo pienso así, no sé. Sí. Bueno, y, o sea, tenemos películas, tenemos libros. ¿Qué otra manera tú nos podrías como decir al respecto para saber más de estos temas? Bueno, pues una forma más serían los museos, ¿no? O sea, porque pues se han hecho museos que de alguna manera describen estos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en México existe un museo judío. Ahorita está cerrado, está por la colonia Condesa, pero tuve el chance de entrar en algún momento y más que señalarte este proceso tan horrible que tuvieron, te describe como todo esto el ritual de vida de un judío, ¿no? Desde que nacen, lo bautizan, todos sus rituales y sus ceremonias hasta que se casan y se mueren, ¿no? Está interesante el museo, ahorita está cerrado, ignoro por qué, pero bueno, un museo te puede dar como una pauta, ¿no? Y bueno, también sabemos que el clásico museo de esta Ana Frank, Ana ¿no? Frank. Ajá, en Ámsterdam, ¿no? Fíjate que el que está bien crudo y me gusta, pues es el de Memoria y Tolerancia. También hay una parte de eso. Yo no he ido a está bien explícito, ¿no? Pero, o sea, que es, a ver, dame un pequeño, porque no he ido, la neta. Es que no sé si la estoy cagando, pero hay como un vagón. ¿No? Hay un vagón, güey, de tren lleno de ropa de estos judíos que pues ya no están. ¿no? Sí. Y pues se ven muchas imágenes, güey, o sea, de cómo vivieron el holocausto ellos, pero sí es muy crudo, pero pues al final es una realidad, güey, que se vivió feo. Sí, como que ese museo me gusta, pero al mismo tiempo no, es como que, o sea, todo, ¿para qué vine? No es qué necesidad repites, ¿no? O sea, como sí, exacto. El de antropología, al de tolerancia, como que en todo momento te recuerda la crueldad de la humanidad, ¿no? De repente, y tú, uy, pero bueno, son espacios importantes para que te des una idea de lo que pasó, ¿no? O sea, para los niños, por ejemplo, a veces cuando te mandan de la escuela dices, bueno, está crudo la cosa, pero al final pues sí les da una idea, ¿no? De qué es lo que pasó. Entonces, bueno, ustedes, hablando un poquito de eso, ¿no? Ustedes saben que hay un día internacional para conmemorar esta situación, esta memoria de los... Creo que fue el mes pasado, ¿no? No, es en 27 de enero. ¿El cumpleaños de mi papá? El cumpleaños de tu papá, exactamente. Órale. Según la ONU, la explicación que ellos dan es que ese día fue el día que cerraron un campo de concentración. Entonces, por eso retomaron esa fecha para decir, bueno, este día va a ser el día internacional, ¿no? Entonces, hay temas bien, pues, crudos, pero interesantes, ¿no? Del tema. Creo que uno de los temas que puede decir que está interesante a estudiar es cómo, después de lo que pasó, esa sociedad, por así decirlo, se apoyan, se dicen, o sea, tienen sus...
¿no? Exactamente, tienen sus reglas, hay una serie que se llama Poco Ortodoxa, algo así. Sí, de los Amish, ¿no? Ajá. De la chica, ¿no? Sí, una chica que quiere algo de la música, algo así, dice que, o sea, también es parte de lo que digo, está interesante esa comunidad, cómo empieza a hacer y que mueve, o sea, mucho, también. Sí, redes sociales muy cañonas, ¿no? Bueno, eso sí ese es otro tema, ¿no? Cómo se reestructuran, o se renombran, o se vuelven a levantar de esto que les acontece, ¿no? Claro. Y bueno, pues ustedes sabrán que es un tema difícil, hasta sí quiero como hacer énfasis de que no soy especialista, pero me parece bien importante. ¿Y por qué? ¿Por qué mencionar esto? Porque bueno, fui a una presentación de un libro que los invité y ni me pelaron. Sí, vi el WhatsApp. Yo sí lo vi. No, una disculpa. Fui, ¿no te vi? Es un mamón. Eres como Chespirito, güey, cuando va a ver a su hija, ¿no? Sí, estuve ahí. No es cierto. Y te pidieron fotos y te Está tuviste bien, que salir. Está bien. ¿Pero ya fue? Ya fue. Y estuvo súper chidísimo. ¿Pero relacionado con esto? Con esto. Órale. Estuvo interesante, fue una presentación. Bueno, es que no me quiero adelantar. Quisiera primero seguir con las características para después entonces entender este libro que les quiero platicar, ¿no? Se supone que su idea era como exterminar a todo el judío que estuviera en el mundo, ¿no? Hicieron una serie de medidas para, pues sí, para terminar con ellos. Uno era que trataban de entender como una raza pura, ¿no? Donde no iba a haber judíos, solo alemanes y todo. Esta idea es que esto está muy fuerte, pero pues sí fue real, ¿no? O sea, se trataba de buscar exactamente, ¿no? Sí. Bueno, también les impusieron como cosas pues fuertes, ¿no? El hecho de que tenían que usar un tipo parche en sus ropas, que era una estrella de David, ¿no? Que al final era un sesgo muy duro, ¿no? Muy cañón. Imagínate, yo pienso, digo, imagínate los niños, ¿no? O sea, marcarlos de esa manera, ¿no? Y decir, tienes que marcarte, como señalarlos. Hasta los locales tenían afuera sus estrellas de David. Sus estrellas de David. Solo entraban judíos. Ajá. Y por ejemplo, los obligaban a ponerse un tipo de, más bien un color de ropa, ¿no? Que era el negro o el gris, o sea, color oscuro. Tenían que ponerse, bueno, los obligaron a ponerse un número, de hecho, como pues un tatuaje, ¿no? Sí. Que eran marcados por número, eran obligados a usar un tipo de sombrero. O sea, ¿qué dices tú? Oh, ese tipo de cosas, ¿no? Que uno diría, pues un sombrero, pues no pasa nada, pero en ese momento, o sea, vivir marcado de esa manera, y digo, se me ocurre pensar en uno que ya es papá, decir, ¿cómo explicas a un niño todo esto? Claro. Toda esta crueldad, toda esta malicia, todo, ¿no? Bueno, nos vamos a la película esta de La vida es bella, ¿no? Pero dices tú... Vi un pedacito y se me hizo una de las cosas más que me voló la cabeza, como decimos en este podcast. Cómo le daba instrucciones y él se los traducía con cosas divertidas para el niño, que decía... O sea, dije, no manches, que ¿cómo puedes... disfrazar la verdad, Exacto, güey. O sea, y para un niño, y no manches, eso sí se me hace muy, muy difícil. Obviamente, a lo mejor lo ves fácil, pero estando en la situación, en el contexto, en todo lo que es una realidad, metiéndome un poquito en el tema de la película, y que lo cambies y que no, o sea, eso me hace una joya eso. Sí, pues imagínate, o sea, tratar de sobrevivir y hacer que tu familia también sobreviva, ¿no? Sí. Eso está muy cañón, o sea, a mí sí, eso sí, como dicen ustedes, me vuela a la cabeza el pensar ese tipo de situaciones con tus hijos, ¿no? Siendo papá o cuidar de tus abuelos o de tus hermanos, no, está cañón. Hay un libro, hablando de los libros, que se llama El hombre consentido, se llama. Está muy interesante porque es un psicólogo judío
que te platica un poco cómo estuvo, cómo vivió en los campos de concentración, pero lo interesante de ese libro es que él te dice, o sea, sí sufrimos, sí estábamos trabajando en marchas forzadas, sí me las vi mal, no comíamos, bla, 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 pero nunca perdió ese entusiasmo de decir, pero estoy vivo y ya, el hecho de estar vivo ya es una ganancia, ¿no? Está muy interesante el libro porque es una gente pues letrada, digámoslo así, y dice, sí, viví feo, pero al final estoy vivo. Yo creo que eso es lo que lo sacó adelante, ¿no? O sea, el que no Sí. dejó que su mente se muriera. Exacto, le diste el punto. Esa es un poco la idea de este libro. Está muy interesante, si lo quieren, yo lo tengo. Órale. Pero sí vale la pena leer, porque dices tú, y luego yo me estoy quejando de nada, ¿no? Cuando Sí, sí. vivieron cosas bien cañonas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eran marcados así, ¿no? Y se me ocurre pensar, qué fuerte, pues ni modo, no poder hacer nada más que pues hacerlo, ¿no? Tratar de sobrevivir. Sobrevivir y hacerlo de la manera más pues tranquila posible, ¿no? Así como de tratar de pues llevar la vida, ¿no? Otra forma de presionarlos pues fue a través de los campos de concentración, ¿no? Que eso también pues fueron espacios muy cañones. Se hablan de varios, pero bueno, también las fuentes nos dicen que hubo dos en particular que eran los más grandes y donde obviamente murieron muchísimas miles de gentes. Y dentro de estos campos de concentración, yo leí que había una frase, que los alemanes en estos campos ponían una frase que decía, el trabajo te libera. O sea, como una frase cínica, ¿no? Sí, pues sí. O sea, dices, obviamente trabajaban, hacían trabajo forzado, estaban mal alimentados, muchos se morían de débil por no comer. Muchos fueron asfixiados ahí, obviamente, ¿no? Entonces era como, qué cinismo de poner este tipo de frases, ¿no? O sea, el trabajo te libera, o sea sarcasmo, pues sí, gacho, ¿no? Feo, ¿no? O sea, cinismo, ¿no? Que entonces, o sea, que lees ese tipo de cosas y te da coraje, dices, ¿cómo? Qué malditos, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia finalmente, ¿no? Y yo creo que obviamente si estás tan metido en una ideología, después eso lo ves como no tan crudo o así de, ay, pues es eso, es lo que, que güey, debe de ser, ¿no? Justo yo quería llegar a ese punto porque me llamó mucho la atención, güey, porque esto de como metido en esa ideología, después de los juicios de Auschwitz, que fueron como los juicios que le hicieron a los altos mandos de las SS, no me acuerdo si fue Elena o quién fue, pero sacaron un término que es un idiota moral, güey. Entonces el idiota moral decía que él no estaba haciendo ningún mal. O sea, porque había gente ferrocarrilera. Decía, güey, yo nada más estoy poniendo las vías del tren. Yo no estoy formando parte del holocausto. Yo no estoy matando. Ajá, pues no mames, tú estás poniendo la línea directa para que lleguen a... O sea, las vías para que lleguen a los campos de concentración, ¿no? Porque entonces ellos creo que sí estaban como muy cerrados, güey, de que no estoy haciendo nada malo, pero pues al final todos estaban destruyendo parte de, güey. Coco Wash cañón. Ajá, exacto, ¿no? Es como de... peca tanto el que agarra la vaca como le jala la cola. Tanto peca mal el que se duerme temprano, pero amanece... ¿Cómo? ¿Por qué crees que haya sido justo a los judíos a los que les tenía ese... o quién me decía que era judío? ¿Quién? O sea, no entiendo ese tema. Bueno, buena pregunta. Así como que yo sepa por qué a los judíos, sinceramente, no te sé decir. Lo que sí sé es que, bueno, los judíos vienen de Israel, o sea, es como dos como grupos que se separan, se expanden por el mundo, pero se supone que los judíos... o sea, tú logras ser judío a través del matriarcado, o sea, es un rollo a través de las madres. ¿A poco? O sea, tú lo heredas por vía materna. Y otra forma es porque tú te conviertes, ¿no? Por la falta de prepucio, por la circuncisión. O sea, puedes elegir serlo. O sea, mientras te conviertas, o sea, es como si... Pues es como cualquier religión, ¿no? Ajá, pues al final del día, ¿no? Tú
Si quieres ser, no sé, testigo de Jehová, pues te conviertes, ¿no? Si quieres ser, no sé, mormón, pues te conviertes, católico, ¿no? Ajá, pero digamos que el origen tiene que ver con un rollo de matriarcado, ¿no? O sea, se transmite, por decirlo así, para entenderlo un poquito, vía la madre, ¿no? Ok, loco. Sí, pues sí, ¿no? Yo creo que, no, es que tampoco tengo mucho la noción de por qué atacó directamente a los judíos. No, yo, la verdad es muy buena pregunta. ¿Será que a lo mejor su rival político de ideología era un judío? ¿Sabe, güey? No creo. No, yo creo que era, o sea, en ese sentido fue por países, ¿no? O sea, ya ves que está lo que fue Gran Bretaña, Estados Unidos y lo que era la antigua Unión Soviética, pues estaban en contra, ¿no? De Japón, de Alemania, ¿no? Pues sí, yo creo que me atrevería a decir que pues les tocó, güey. Porque pues al final estaban los arios y estaban los judíos, ¿no? Y pues, ¿quién iba a gobernar los arios? Entonces, pues tenían que quitar sí o sí a los judíos. No sé, ahí sí estoy diciendo una mamá. Sí, yo tan desconozco, sinceramente, es muy buena pregunta. Por eso aclaré, no soy experta. No, bueno, pero era parte de... Sí. Bueno, al final, digámoslo así, en 1945, pues termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan a cerrarse estos campos de concentración y empiezan entonces a liberar, digámoslo de alguna manera, a todos estos judíos, empiezan como a retomar sus actividades, su vida, pero imagínense el trauma, ¿no? Con el que quedaron, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, el rollo de decir cuánta de mi familia cuánta de mi familia no sobrevivió, mis papás, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mi comunidad, ¿no? Mis familiares, no sé, o sea, a mí eso me mueve mucho el pensar, el decir, o sea, no ha de haber sido nada fácil, o sea, una vez libres, no ha de haber sido nada fácil incorporarse y dejar atrás este sufrimiento, ¿no? Yo creo que eso nunca se olvida, ¿no? Y también lo que decía un poco el enfrentarte a ya no tener cosas que para ellos tenían un valor, como por ejemplo sus alhajas, ¿no? O sea que ya no tenían a lo mejor el anillo que era de su abuela y de su bisabuela y que había heredado, ¿no? Y que de repente pues ya no tenía eso, ¿no? Se los quitaron y ya no tenían como ese, a lo mejor tú vas a decir, pues no te aferres a una cosa, pero finalmente pues eso es lo que de repente te da parte, te mete a un linaje, ¿no? Dices, yo, mi familia... Como el sentido de pertenencia, ¿no? A algo. Exactamente, ¿no? O por ejemplo las fotografías, que a lo mejor uno dice, pues era una foto, pero finalmente, o sea, tener la foto a lo mejor de tus papás casados, o de tu hijo, o no sé, como que las fotografías tú puedes tener plasmado de alguna manera acontecimientos importantes, ¿no? Y que de repente los pierdes, ¿no? Yo creo que el tema es no tanto que los pierdas, sino que te los arrebaten, te los quiten. A lo mejor tienes una foto, la perdí, se mojó, bueno, va, ¿no? Sufres y lo que quieras, pero que alguien diga, a ver... que entren 4 cabrones a tu casa y te rompan. Exacto, todo. Y que ultrajen y eso es, yo creo que también parte del, no manches, las secuelas que puede llegar a tener muy cañón, ¿no? Y existirá odio al revés ahora. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues es que ya no existen, güey. O sea, el Partido Socialista ya no existe. Bueno, pero yo creo que, lo entendería así como que el odio hacia la sociedad como bueno, sí, claro. Sea, bueno, tal vez sí, porque existen partidos neo aquellos. Sí. Y también es un tema bien cabrón, ¿eh? Pues sí, porque al final sí hay resiliencia de uno, pero aparte... Tendría que estar muy cañón y acá para que no te afecte y para que salgas adelante y luego le digas, no sé, como ejemplo tarado del que te hace bullying a tu hijo, le dices, ya, a ver, déjalo, ¿no? El bullying llegado obviamente es la estratosfera, ¿no? Pero está cañón, ¿no? Sí, también que le digas, sigue tu vida, continúa, vamos a... No, yo creo que fueron muchas horas de terapia para muchos, muchas ¿no? Generaciones, o que finalmente yo creo que los que todavía viven, yo creo que no lo olvidan, ¿no? Y imagínate los niños, o sea, mi mamá nació en el 45, ¿no?
o sea, ahorita tiene 80 años, o sea, esos niños que tenían la edad de mi mamá todavía viven, ¿no? Entonces, seguramente, ¿no? Entonces, muchos todavía viven, tendrán 80, 90, 100 años, ¿no? Pero, o sea, siguen con Sí, ese recordar rollo, ese creo. tema o que esté mal puesto. Ay, qué loco, güey. O marcados, ¿no? O sea, eso eres un número. También leí por ahí que los marcaban con el número y además con un triangulito. ¿Por qué? Que el triangulito significaba que eran judíos cristianos. Ok. Ujú. Órale, eso no Sí, 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 entonces los diferenciaban también, ¿no? O sea, no solo era, tenías tu número tatuado, sino también, o sea, había una diferencia todavía mayor, ¿no? Sí, no, sí estaban Es que bien por, locos. por donde lo esos veas te hombres. trabajaban, o sea, Sí, güey. yo me voy a tatuar algo que me encanta y que quiero tenerlo y todo, y que alguien diga, te vas a poner esto nada más por Eres tener, el o 1.400 sea, Ni le millones de... preguntaban, güey, llegaban y por eso, o sea, al ábrele. final es así como de, oye, ¿por qué me pusiste esto? O sea, me hiciste menos que basura, o sea, está cañón. O sea, y finalmente, o sea, ¿cuántos a lo mejor ya no dicen yo soy fulano de tal, sino soy el número tal, ¿no? Uf, O sea, eso, qué cañón, ¿no? O Sí, sea, qué sí, duro. realmente, sí, fue algo muy feo. Pues, güey, al final sí fue una degradación humana a lo más bajo, ¿no? Sí, Pero nos dijiste que tú te fuiste a una presentación de un libro. sí, 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 que se la perdieron. Voy a seguir remarcando que se la super perdieron. Los Ups. invité y nadie me peló. Debo de decirlo al público que no me pelaron, eso pero sí lo se voy a me editar. perdieron. Eso sí lo puedes editar. Sí. No, estuvo súper genial porque lo voy a enseñar. Sí, sí, sí. Es un libro, ya después tú pones la imagen, ¿no? Es un libro que se llama Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los... Si no tengo Sí. mal el dato. Órale. Fue escrito por Guillermo López Portillo. Él fue periodista de Televisa Ajá. mucho tiempo. Ay, te lo Y firmó. ahorita, sí, y ahorita es periodista independiente. Entonces, él empieza a buscar información de este personaje, Gilberto Bosques, y resulta, yo eso no lo sabía y eso me encantó, resulta que este señor, bueno, él fue mexicano, porque ya murió a los 102 años, murió mexicano, pero era cónsul Okay. de México en Francia. Y él, a través de su influencia, de su papel en el gobierno mexicano, ayuda a miles de judíos. Les da visa mexicana para que se vengan como refugiados. Órale. Y salva un buen Por eso duró un buen. de Sí, gente. pues sí, güey. Haz de cuenta que lo llaman El Gandhi. el Schindler. Chile Ajá. mexicano. Porque Órale. hizo un poco lo mismo, Sí, pues sí. pero en Vi México. un videíto de un señor que lo invitan a un lado, era como un auditorio, y él está sentado, está escuchando una como ponencia, y de Ah, sí, repente sí, lo vi. todos los que están ahí los ayudó él. Los salvó, ¿no? Imagínate, Sí, o sí, sea, sí. Qué loco, güey. Pues esto mismo pasó con un mexicano. O sea, qué ¿sabían eso? padre. No tenía idea. Es que si nos hubieras puesto, a lo mejor. Es que no Si le nos hubieras dieron bien. invitado. Si nos hubieras invitado. No, yo no Sí. sabía, pero pues qué chido, ¿no? Sí, o sea, qué bueno. o sea, imagínate, ¿no? Y este libro está bien interesante. No voy a hablar muchísimo del libro para que lo lean. Ujú. No me van a dar una lana porque lo mencione, Pero me mexicano. pareció un Mexa. tema mexicano. Exacto. Yo terminé de ahí, así como de, ¡ay, qué chido es ser mexicano! ¿No? O sea, sí es como Sí. esos personajes valen la pena. Fíjate que yo el único conocimiento de México que había ayudado en la Segunda Guerra era el Escuadrón 201. Era lo único que sabía que había hecho. Pero esto, qué bueno que se sepa y pues sacarlo, güey, porque Sí, pues, sí, es un tema sí. muy cabrón. Muy, o sea, es un Y esos tema son fuerte. los héroes que tendríamos que sumar, que Exacto, decirle a ver que que se haga realmente hacen viral. algo, ¿no? Claro, no Antes, los. ¿no? Bueno, Sí, Los ese que es se otro tema. avientan. Sí, ¿no? Entonces, es bien interesante el libro porque primero dan un poquito la historia de este personaje, Ajá. ¿no? Cómo llega allá y empieza como a ver el panorama y ve pues, que esto está complicado y entonces pues se compromete, ve cómo la gente está muriendo de una manera muy cañón, entonces dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y
alquila dos castillos, pues, está en Francia, y uno lo utiliza para todos los hombres y otro lo utiliza para niños y mujeres. Ajá. Y ahí en esos castillos pues no lo pueden de alguna manera tocar, ¿no? Empieza como a proteger a esta gente, les da de comer, les da una vida más o menos pues mejor a lo que tenían. ¿No? A lo que tenían exactamente. Y entonces dice, ¿cómo puedo ayudar? O sea, sacarlos, y empieza a generar visas mexicanas para que se regresen, ¿no? O sea, para que vengan a México. Entonces, vamos a contextualizar, esto pasa en el periodo de Lázaro Cárdenas. Okay. Entonces, Lázaro Cárdenas lo apoya y le dice, sí, vamos a traer refugiados, ¿no? O sea, apoyemos este rollo a través de la diplomacia internacional, ¿no? Hay fuentes que dicen que, bueno, obviamente hubo un corte o una ruptura entre México y Alemania, evidentemente, pues sí, ¿no? Pero a él no le importa, él pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de sus colaboradores e incluso, y lo más cañón, la vida de su familia, ¿no? Su esposo, sí, pues, y sus hijos, ¿no? Entonces, él logra, te digo, protegerlos en estos dos castillos, y después dice, los tengo que sacar. ¿Cómo? Compra barcos y manda a la gente en barcos, llegan a Veracruz, y de Veracruz los mandan, llegan a Buenavista, que es la estación de tren que todavía existe, o sea, en Buenavista. Aquí en la ciudad. Sí, en la ciudad. ¿Dónde? Había un comercial que decía, no, Buenavista, donde sirva el tren. Ajá, exactamente. Sí, güey. No sé, sigue llegando un tren, ¿no? Ahí, por ahí está cerca la biblioteca Vasconcelos. O sea, ya es aquí en la ciudad. Sí, o sea, ahí llega, ¿no? Entonces, pues obviamente ya aquí tienen una mejor calidad de vida, y pues ayuda un buen, ¿no? Pero el libro, les digo, no les quiero platicar mucho porque de verdad vale la pena que lo lean. Te platica un poco cómo, pues todo lo que vive este señor, ¿no? Cómo se ve amenazado su familia, porque pues los alemanes dicen, pues ¿qué está haciendo, no? Entonces la Gestapo llega un momento en el que el espionaje empiezan a ver qué está haciendo, como que está ayudando a la gente, entonces van por él y lo encarcelan, ¿no? Junto con su familia y sus colaboradores, pero lo llevan a un hotel. Digamos que lo encarcelan como que de una manera muy lujosa, muy leve, ¿no? Entonces, ¿Aquí en México? No, en Francia. Okay. En Francia. De hecho, todavía existe ese hotel, todavía los dueños, desde generación en generación, todavía existe, y entonces él pues sí está encarcelado de alguna manera, pero bueno, de una manera no tan fea, ¿no? Su vida no es tan compleja como en los campos de concentración. Y bueno, lo que narra el libro, él tiene que negociar, y lo cambian o lo sueltan, lo liberan a cambio de alemanes, prisioneros alemanes, ¿no? Entonces es como logra salir, sale con su esposa y sus hijos, y ya se regresa a México, ¿no? Entonces ya aquí empieza a ver que pues hace falta más ayuda, pero pues ya en eso termina la guerra y ya logra pues de alguna manera su conciencia y su vida tranquila, claro, ¿no? De decir, bueno, ya terminó esto, ya no es necesario regresar, ¿no? Pero está bien padre porque este periodista que se llama, déjenme les digo el nombre porque creo que sí es importante, Guillermo López Portillo. Él hace toda una investigación en archivos, hace entrevista a la esposa de este señor Bosques, que tiene 100 años, los cumplió en abril apenas, y bueno, empieza a sacar información, fotografías de las visas, digámoslo así, que se generaron en ese momento. Exactamente, ¿no? Entrevista a muchos refugiados que llegan a México, obviamente ya son gente de edad avanzada, pero empiezan a decir sus testimonios, ¿no? De cómo es que este señor les ayudó
pues venir a México y cómo pues reinician su vida aquí, ¿no? Y lo interesante es que casi todos obviamente dicen pues que gracias a él siguen vivos, su genealogía continuó, cosas de esas, ¿no? Y entre una de las personas que está agradecida con este señor es Susana Alexander. Yo no sé si han escuchado, es una actriz pues famosa, muy buena, ya es grande la señora, mexicana, ¿no? No. Bueno, ella estuvo también en la presentación del libro como testimonio de lo que pasó. Ella cuenta que su mamá era artista en Francia y bueno, logra tener una carta de este señor Bosques y dice, pues vente. Le habla a su esposo y le dice, nos vamos a México, y se vienen con su único hijo. Ya regresan y en el trayecto ella hace la broma de que, bueno, dice, nacemos mi hermano y yo, tiene un gemelo, ¿no? Y dice, gracias a Gilberto Bosques, pues mis papás lograron salir de ese terror y pues yo existo, ¿no? Y comentaba ella que, dice, desafortunadamente nadie de mi familia ya vive, mis hermanos, mis padres ya murieron, soy la única, pero yo quiero dar testimonio de que efectivamente este mexicano nos ayudó, ¿no? Loco. Sí, estuvo muy padre, porque la señora es muy divertida, muy chistosa, ella es muy buena actriz. No, pues la verdad es que nos tenía como en la baba, así con su platicando un poco lo que vivió su familia, ¿no? Okay. Y luego yo leyendo ya el libro, empiezo a ver quiénes más, porque al final también dice quiénes más vinieron, ¿no? Y vinieron, o sea, gente, por ejemplo, yo reconocía, digamos, no sé si son los abuelos o los papás de dos antropólogos de renombre, ahora antropólogos mexicanos, que pues la familia fue rescatada, ¿no? Vinieron como refugiados y tú dices, ¡ay, qué padre!, ¿no? También dicen por ahí que Luis Buñuel. No tengo idea quién sea Luis Buñuel. No inventes, júramelo. Tú tampoco. No, de los que se buñuelos. No, obviamente no, pero hizo muchas obras, ¿no? Sí. Como algo de los olvidados y otro del ángel de no sé qué, ¿no? ¿De la guarda? Exactamente. Mi dulce compañía, no me desamparan, Sí, digo, pues son personajes que de alguna manera han hecho historia en México, ¿no? Y gracias a Gilberto Bosques. Y gracias a Gilberto Bosques, ¿no? Mierda, güey. Que sí, que como les decía, sí se siente como ese nacionalismo Sí, de, ¡ay, 100%. qué chido ser mexicano!, ¿no? Por gente como él, ¿no? Y bueno, él ya regresa a México, y otras de las cosas que también hay que aplaudirle, que no crea el Politécnico propiamente, el Instituto Nacional Politécnico, pero sí ayuda y forma parte de la creación del Politécnico, ¿no? Órale. Y también del colegio, el Colmex, el Colegio México. Entonces, que bueno, obviamente está construido a partir de estos refugiados españoles, ¿no? Sí. Pero fue un hombre, me pareció bien padre, bien interesante su vida, saber todo lo que hizo, y lo padre de todo esto es que este periodista que hizo la investigación decía que no le gustaba que lo entrevistara, no le gustaba que la gente supiera lo que había hecho, ¿no? Como que siempre quería mantenerse en el anonimato, no presumir de todo lo que realmente hizo, ¿no? Y bueno, realmente este personaje es conocido en el medio político, ¿no? Sí. Porque pues formó parte de esas filas, pero así como que un simple mortal como yo, la verdad no sabía, ¿no? No, yo tampoco. Pero qué bueno que ya ahorita está esto, porque pues sí es un tema muy... Sí, está interesante. Me gustó. Creo que obviamente para ir dándole cierre a esto, estuvo padre el giro que le diste, porque al final yo pensé que ibas a hablar solo de eso, ¿no? Yo también. Y ahora este giro de un mexicano a una... Porque al final es un héroe y que tendremos que decir más de este vato y no que falló un penal o que... ¿no? Sí. Creo que sí me voló, padre, güey. la verdad. Sí.
Y sí, o sea, y al final, o sea, pensemos también, contextualicemos a este autor, a este personaje, ¿no? O sea, no utilizó su poder para enriquecerse, no utilizó su poder para, o sea, simplemente ayudó la parte humana, ¿no? Eso es lo que hay que aplaudirle, ¿no? Y además que pues puso en riesgo a su familia, ¿no? Sí. O sea, imagínate. Sí, ¿no? Y en el libro también los hijos platican cómo les llega la Gestapo, cómo llegan por ellos, ¿no? Entonces, imagínate la adrenalina de decir... Ahí es cuando dices, Netflix, coño, hazme una serie de él. Ándale, pues sería padrísimo. Es que, puta madre. Netflix, por favor. U otras ¿por qué no hacer eso? O sea, resaltar más héroes reales de México. Aunque también debo de reconocer que es un señor muy agradable, Guillermo López Portillo. Él tiene como un reportaje chiquito que lo presentó en Televisa sobre este personaje, y ya fue que empezó a investigar más y más, y ya ahora tiene su libro, ¿no? Okay. Pues hay que comprarlo, ¿no? Todos hay que invitar a que todos compren, lo adquieran. No sé dónde, pero va a aparecer aquí. Sí, seguramente, ¿no? Digo, no nos, hay que aclarar que no nos van a dar una mochada por presentarlo, pero me parece que sí es interesante y padre que la gente conozca, pues, mexicanos de este estilo, ¿no? Sí, pues seguramente hay muchos más, y pues esperemos que con el tiempo se vayan destapando, ¿no? Sí, evidentemente. Pero sí vale la pena que lo lean. Pues qué mal que no nos hayas invitado. Qué mal, pero... qué mal que no me hicieron caso, que me tiraron de a loca, no creo que eso vamos a tocarlo ahorita en las juntitas semanales para que ya no se vuelva a pasar esa información. Bosques, tenemos muchas cosas que hacer. Sí, claro, seguramente. Pero bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, digo, rescatar, ¿no? La importancia de estos mexicanos, esta parte de la humanidad que no está perdida, que hay gente que no todo es malo, que hay gente que lucha por tener una vida mejor, ¿no? Y eso está padre, creo. No sé. Sí. ¿Qué más ustedes podrían? No, pues la verdad es que a mí me gustaría hacer más como difusión, así de conozcan, ¿no? Obviamente en mis pláticas de reuniones o así, pues sí lo voy a sacar, ¿no? Para decir, oye, conozco esto. ¿Cómo? ¿Dónde está? Cómpralo. Está bueno, la verdad es que sí, me voló la cabeza, güey. Yo no tenía idea de eso y me gustó mucho. Sí lo voy a comprar, lo voy a leer y ya después haremos una revisión del libro a fondo. Sí, si quieres yo te lo presto. Está autografiado, o sea. No, te lo cuido. Sí, estuvo padre. También esa experiencia de que me lo autografiaran. Sí, si nos hubieras invitado, pues hubiéramos hecho un episodio ahí. Sí, yo les dije y no me pelaron. Entonces se lo perdieron. Pero pues nada, sin más que agregar, banda, muchas gracias por vernos en el día de hoy. Ya saben, compartan, suscríbanse, comenten, compren el libro, no nos van a dar nada, nadie se va a llevar nada, simplemente es por el gusto de conocer y compartir lo que hacen los mexicanos. ¿Algo más, Pepito? No, papi, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, espero les haya gustado. No, sí, mucho. Bueno. Pues nada, bandera, muchas gracias por ver otro episodio de él.